Le quiero dar la bienvenida a José Luis Espert para charlar un poco de la situación económica, de esta posible o no salida, que se piensa o no se piensa. José Luis, ¿cómo te va? Nico Magali te saluda, gracias por recibirnos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, José Luis, te he escuchado en diferentes lugares, te he leído también y te noto preocupado, ¿no? Porque sos de estos que están batallando con no darle prioridad solamente a la salud, sino también empezar a mirar la economía. ¿Qué es lo que más te preocupa hoy? Bueno, yo a los 9 días de que se anunció la primera etapa de la cuarentena, escribí una nota en Infobae donde planteaba mi discrepancia con el presidente de plantear como una dicotomía, como si fueran enemigas la salud y la economía. Y yo lo que decía, aún sin cuestionar la cuarentena decidida por el gobierno, que es un tema muy decidido en base a cuestiones médicas, epidemiológicas, de las cuales yo no entiendo, pero una cuarentena de este tipo lo que había que tener claro, por lo dura que era, dado que estamos cuarentenando a toda la actividad económica del país, o sea, no le estamos dejando trabajar porque está encerrada en su casa, y va a traer como consecuencia un derrumbe en la actividad económica, un derrumbe de la recaudación de impuestos del Estado, un problema fiscal enorme para el Estado, que iba a requerir de muchísima atención de parte del gobierno. Entonces yo lo que decía, miren, yo no cuestiono la cuarentena que ustedes han decidido, pero cuidado, no subestimen las consecuencias económicas de esta cuarentena. Obviamente que en otros países donde la cuarentena ha sido menos dura que acá, por ejemplo Estados Unidos, la cantidad de muertos ha sido tan tremenda que hay fosas comunes. Lo que digo es, cada decisión tiene sus costos gigantescos y hay que ser coherente con eso. Entonces, en materia económica, mi preocupación sigue intacta. La economía se está derrumbando, la gente no llega a fin de mes, la gente no está facturando, la pedicura no tiene clientes, el oftalmólogo tampoco, el odontólogo tampoco. Algo tenés que hacer con la gente esa, ¿viste? Bueno, debe ser difícil, no debe ser para nada fácil. De hecho, el presidente de la Nación dijo, no me corran con el tema económico, lo citaste recién, como también decir qué es lo prioritario ahora. Yo entiendo que me parece esto va un poco a proyectarnos, y no sé si tiene que ver tu análisis con esta falsa calma de creer que en la Argentina todavía lo peor no llegó o no pasó. A nivel económico, ¿crees que lo peor pasó, lo peor no pasó, o lo peor es lo que realmente viene que no lo estamos hablando? Bueno, en economía vos tenés dos mundos, el mundo financiero, el mundo del dólar, el mundo de las tasas de interés, y el mundo de la economía real, o sea, el mundo del trabajo, de la producción, del empleo, de la pobreza. Yo diría, en el mundo financiero los efectos ya los estás teniendo, no de la cuarentena, sino del problema económico que tenemos. El dólar libre blanco está ya cerca de 110 pesos. El dólar negro, el blue, sigue ahí dando vueltas cerca de 88, 90, porque no hay operaciones directamente, porque los bancos todavía no operan, no hay operaciones. Entonces el mundo financiero ya está en problemas serios, te diría, con un dólar, te repito, de 110, el blanco libre. ¿Te subís al concepto? El mundo de la economía real recién empieza a caer, Ahora la economía real recién. El comercio, por ejemplo, en lo que va del mes de marzo ya ha caído más de 50%. Fíjate que marzo tuvo solamente 10 días de cuarentena y aún así el comercio ha caído en promedio 50%. Ya empieza a haber concursos de empresas, pedidos de suspensiones, baja de salarios. O sea, la economía real recién empezó a empeorar y claramente ahí todavía no hemos visto lo peor, sin duda. Sabés que ayer hablábamos con Ana Má Ferreira, que estaba realmente preocupada por el no acceso al crédito, por no poder destrabar también en su rubro, como lo hemos charlado también ayer con Sergio Massa, que él está ahora trabajando en un proyecto para patear de acá a 120 días por lo menos el pago de impuestos a diferentes empresas. ¿Crees que el gobierno tiene un plan económico o lo tapa la cuarentena? Porque también se habla de eso, ¿no? Como decir, nos abocamos al tema salud porque lo económico no está trabajado, no está proyectado, o simplemente no se puede proyectar. No, cuando vos tenés una pandemia, olvídate del plan económico. En una pandemia se trata de apagar el incendio de la salud, ese es el incendio que provoca una pandemia en la salud, y se trata de minimizar los daños colaterales de apagar el incendio en la salud, que son los daños sobre la economía. Entonces es contradictorio lo que estás planteando, José Luis, porque recién dijiste, en el caso de la pandemia estás de acuerdo con lo que está haciendo el presidente, y por otro lado decís, bueno, hay que ayudar a esa gente que ahora no está recaudando. No es contradictorio lo que te digo, es simplemente ser coherente. Si vos cerrás con una cuarentena como la Argentina, la consecuencia es el derrumbe económico de toda la actividad del sector privado, y vos tenés como Estado, ahí es donde tiene que aparecer el Estado, en el salvataje del sector privado. Acá lo que el gobierno debería tener claro es que con la cuarentena
decidida, hay un derrumbe de la actividad económica, hay un peligro de que desaparezca el sector privado. El comerciante no vende, el productor no produce, el autónomo no factura, el monotributista tampoco. Entonces vos tenés que salir al salvataje urgente de toda esa gente. Simplemente hay que ser coherente. El conflicto se resuelve no dejando de lado la economía, dedicándote solamente a la salud, sino dedicarte a la salud como quieras dedicarte y también a tener al mismo tiempo en cuenta la economía. Por ejemplo, yo creo que el gobierno ha hecho bien, falta implementarlo y falta ser más agresivo todavía con dos cosas. Una, el ingreso familiar de emergencia, eso debería extenderse a todos los monotributistas y también extenderse a los autónomos. Y también está bien, pero debería implementarse rápidamente y ser más generalizado el subsidio aparte de la planta de salario de las pymes. Las pymes hoy no están facturando nada, muchas están al borde de la quiebra. Hay que hacerse desde el Estado cargo en la emergencia, esto no es un concepto filosófico, sino en este incendio que es la pandemia, el Estado debe hacerse cargo claramente de parte de los salarios del sector privado. Ahora, como todo esto implica más gasto del Estado y por lo tanto puede implicar más déficit fiscal, o mejor dicho, va a implicar más déficit fiscal, hay que tener cuidado de qué manera se va a financiar ese mayor déficit. La emisión monetaria es el candidato hoy prácticamente sin discusión porque el gobierno no tiene crédito. Por lo tanto, el gobierno no debería profundizar el default de la deuda para tener abierta otra canilla de financiamiento del mega déficit fiscal que se avecina por la caída en la recaudación, porque la gente no está trabajando, no puede pagar impuestos ni tiene por qué pagar impuestos, y por el aumento de gastos en los cuales va a incurrir el Estado para salvar al sector privado. Otra cosa que debería hacer el gobierno es rápidamente facilitar que las empresas cierren el acuerdo salarial y de condiciones de trabajo en la emergencia que la empresa pueda realizar y pueda pagar, para evitar despidos, para evitar quiebres de empresas. Buenas tardes. Siguiendo justamente con ese hilo conceptual, el Papa Francisco habló hace muy pocas horas, el domingo de Pascua, de la necesidad de la condonación o perdón de la deuda por parte de los entes multilaterales de crédito. ¿Hay una posibilidad por ese lado? ¿Cree que hay una coyuntura dispuesta a que en una tragedia mundial el FMI, el Banco Mundial y tantos otros cambien su mirada sobre los países emergentes? No lo sé, es un tema muy político, se me escapa a mí como economista profesional, es una decisión, es como un acuerdo con el fondo. Si en el medio de una decisión, de una discusión del acuerdo con el fondo, usted me preguntara, ¿va a salir o no? Y no sé, es una decisión política. Y una curiosidad en este sentido es ahora, que tanto, debo decir esto, sobre el caso Argentina. A ver, la deuda no nace de un repollo. O sea, no es que los países nacen con deuda, así como cuando nacemos, si es chico es normal, tiene 2 ojos, 2 brazos, etcétera. Las deudas ocurren como consecuencia de que usted acumula durante muchas décadas desequilibrios fiscales en particular. Entonces, si la deuda es impagable es como consecuencia que hemos gastado mucho más de la cuenta, particularmente el Estado, ¿no? ¿Pudiste comunicarte condona, con Alberto Fernández? ¿Pudiste comunicarte? ¿Hablaste con él? ¿Sobre este tema? ¿Sobre todos estos temas? Sí. No. ¿Intentaste? Intentar de comentarle cosas, sí, le hice comentarios, sí, pero no nos hemos reunido. A eso voy, ¿no? Si te llama el presidente de la Nación, digo, has sido candidato a presidente, José Luis, ¿no? Y sos un actor importante en la sociedad argentina, como muchos economistas que permanentemente están desde este lado tratando de generar estas soluciones. Si te convoca el presidente de la Nación ahora a una mesa de especialistas de economía, y le dice, vengan acá, vengan a Olivos, vamos a presentar un plan, vamos a trabajar en esto, ¿estarías dispuesto a colaborar con el gobierno? Sí, por supuesto. A ver, yo creo que, si no fui el primero, fue de los primeros economistas que sugirió que el presidente, así como tiene una mesa de referentes o sabios, no sé cómo llamarlos, en materia de salud y de sanitario, y de problemas sanitarios, epidemiólogos, debería tener también un consejo asesor en materia económica, porque, repito, como hay tensión entre salud y economía en el medio de esta pandemia y su cuarentena, hay que resolverlo de una manera muy equilibrada. Y yo, por supuesto que si el presidente quisiera tener mi opinión, pero la tendría en el acto. Por supuesto que sí. Porque la gran preocupación mía es que la gente en el sector privado, que es el que está en riesgo de quebrar, deje de sufrir lo que está sufriendo hoy, o si sufre, que sufre lo menos posible. Solo una acotación, perdón, antes de la pandemia el presidente convocó al Consejo Económico y Social y muy pocos lo atendieron, hasta el mismo Labaña dijo, no creo que sea momento, porque los empresarios...
Ojo, no estoy quejándome de eso, sino que están todos sus derechos. No, pero está bueno que lo digan públicamente también. Si me llaman lo atiendo o puedo ir. A ver, José Luis, le quería preguntar. El presidente hace muy poco dijo claramente que no podía bajar los impuestos porque se quedaba sin fondos, ¿no? Digamos, se quedaba sin recaudación. ¿Cuál sería la manera? Porque también se habla de emisión y también he escuchado a algunos economistas hablar de cuasimonedas, tal cual. ¿Cree que ese sería el camino justamente para poder dar oxígeno por lo pronto a las pymes o a algunas empresas? Bueno, vamos por partes. El presidente, usted dice que dijo, y yo lo he leído, que no puede bajar los impuestos porque se queda sin recaudación. Vamos a ser realistas. Por eso digo, acá no se trata de ideología esta situación de la pandemia o cuarentena, sino de ser coherente, ser realista, tener sentido común. Dejemos de lado la ideología, utilicemos el sentido común. Si usted ha decidido una cuarentena donde a toda la gente de trabajo, al comerciante, al productor, al industrial, al autónomo, al monotributista, lo encierra en la casa y no produce, dígame qué impuesto va a pagar esa gente. Entonces, esto de bajar impuestos es una frase en el aire que no tiene mayor sustento. La gente no va a pagar impuestos porque no está trabajando. Usted lo que podría hacer como gobierno en todo caso es ser realista, dado que la gente como no trabaja o se está fundiendo en el mejor de los casos, no va a pagar impuestos o no va a pagar todos los impuestos, es adecuarse y decir, mirá, como vos no vas a pagar los impuestos, no quedás endeudado con AFIP o con ARBA o con quien sea hacia el futuro. Te doy un perdón por los impuestos que no vas a pagar, porque la gente, entre comer y pagar impuestos, ¿qué te cree que va a elegir? Con toda la razón del mundo. No, totalmente, pero él dice que no tiene un peso. Fue clarísimo, dijo, no tengo un peso para poder justamente después... Le hago dos preguntas. ¿Cree que sí? No habría que emitir cuasimonedas. Las provincias tuvieron un montón de plata en los últimos 4 años. Córdoba, ¿Sabe cuánta plata recibieron? Pero Córdoba ya tiene preparado... Bonos. Está mal. No habría... O sea, no habría que hacerlo. No, porque ¿sabe qué? Yo volví a la época, me acuerdo de los Lecor, Patacones. Acá lo que está en peligro no es el Estado, en sus 3 niveles, nación, provincias y municipio. Acá lo que está en peligro es la gente de laburo, excelente. El comerciante, el industrial, el monotributista, el autónomo. A esos hay que salvar, no a las provincias emitiendo cuasimonedas. Porque las provincias, en los últimos 4 años, desde que la Corte correctamente, a fin de 2015, decidió reponer la coparticipación federal de impuestos, recibieron 4 billones de pesos de fondos coparticipados. Plata para gastar. Sí. Me va a decir que no pudieron haber hecho ningún ahorro en 4 años de esta plata, que no pensaban que le iban a recibir en el... Hay muchas provincias que lo hacen. ¿Cómo lo va? Se debería haber ahorrado para poder pagar sus cuentas, porque ahora, repito, es el tiempo de la gente de laburo, no de los estados, no del político de turno. ¿Cómo le va el doctor Guido Kahn? Quería preguntarle algo. No hay que dársela al Estado. Quería hacerle 2 preguntitas. Una, pasamos de una cuarentena obligatoria a una cuarentena administrada de alguna manera. Mi primera pregunta, ¿cuál es su posición respecto a esto? ¿Considera que está bien esta cuarentena obligatoria o cómo hubiera actuado usted de esa manera? Esa es mi primera pregunta. Y la segunda pregunta que tengo es respecto a los bancos. No lo hablo por otros, sino lo hablo por mi actividad también, donde las pymes se están de alguna manera viendo negadas respecto a los créditos. ¿Qué considera usted respecto a esto que están haciendo los bancos? Contesto la primera y después te contesto la segunda. Sobre la primera, mira, no voy a opinar si aflojar la cuarentena no está bien o mal. Sí te voy a decir, simplemente porque me interesa que la gente deje de pasarla mal como la está pasando, que sepa que esto de la cuarentena no es un camino de una sola vía. Podés llegar a ser varias idas y venidas. ¿Qué te quiero decir con esto? Argentina arrancó con una cuarentena muy dura. Estados Unidos, por poner un ejemplo antitético, polar, la inversa, arrancó con una cuarentena recontra blanda. Como en Estados Unidos le explotó la cantidad de infectados y de muertes, hubo un momento que apretó la cuarentena, cerró la cuarentena. Argentina arrancó con una cuarentena al revés de los Estados Unidos muy dura, muy fuerte, muy cerrada. Ahora, como consecuencia del derrumbe de la actividad económica y que la gente no tiene que comer, parecería ser que la va a aflojar. En los hechos está ocurriendo. Yo veo gobernadores de provincia, intendentes, incluso el tránsito es un tránsito mayor al que había antes. O sea, en algún lugar la cuarentena ya se está aflojando. Lo que te quiero decir es que no descartemos que este aflojamiento que puede darse de la cuarentena provoque
un shock de infectados, una suba de los infectados y de las muertes que después te haga volver para atrás y volver a la cuarentena dura. Y esto no significa ni un fracaso de la cuarentena dura por la caída de la actividad económica, ni un fracaso de la cuarentena más blanda si es que se lleva a cabo como consecuencia de los mayores infectados y muertos. Digo, estemos preparados para que hasta que aparezca la vacuna, esto va a ser ida y vuelta, ida y vuelta. Es largo y es difícil. ¿Y los bancos, claro, Sí. qué ¿Y los pasa, bancos? ¿no? ¿Están en cuarentena en base a los préstamos nació. o qué? Mira, los bancos, yo creo que, a ver, la gente que se está fundiendo en el sector privado como porque no cobra un mango, ¿vos te crees que se va a endeudar al 24% para pagar salario? Pero no es solo eso, Pero- José Luis, sino que te piden La gente muchísimos no lo sabe. requisitos. Pero es que Digo, ni lo para brindan, pedir un crédito, Bueno, va pará, cualquier ahí, pyme, ahí. te piden declaración Ni lo de brindan. renta, Separemos los tantos. Sí. Para que los bancos te presten sin requisito, a ver, los bancos con capital propio o con recursos provenientes de los depósitos de la gente, te van a pedir hasta el grupo sanguíneo, con toda la razón del mundo, porque si te están prestando con la plata de los depósitos de la gente, ellos tienen que estar seguros que van a poder devolver los depósitos de la gente, te van a pedir hasta el grupo sanguíneo. Si no queremos demasiada condicionalidad, y yo estoy de acuerdo con eso, para que los bancos presten, de nuevo, es el Banco Central el que tiene que ir a poner la plata al banco para que el banco preste con redescuento esa plata sin demasiada condicionalidad y sin tasa de interés, yo diría tasa de interés cero. Ahora, como esto tiene que cerrar por todos lados, porque si critico al presidente por considerar antitética la economía y la salud cuando son complementarias, también yo tengo que ser coherente y decirte, guarda que si hacemos explotar el déficit fiscal como está explotando y el único mecanismo de financiamiento del déficit es la maquinita de emitir, guarda con los precios. Ahora, y guarda con el impacto que eso puede tener en la pobreza. Por eso digo, la política Sí. y la parte del Estado que no está trabajando debería bajarse los sueldos para que el déficit No lo van a hacer, no sea tan alto. no lo van a hacer. Para que ok, si no lo hacen estamos en un problema serio. Porque te cuento, ¿cuál es el argumento por el cual el odontólogo, el pedicuro, el fisioterapeuta no va a cobrar un mango? Sí. Porque no trabaja, porque está cuarentenado, y el empleado público que está cuarentenado, la parte del empleo público que no está produciendo nada, ¿por qué va a cobrar el 100% Pero ¿por qué siempre del la salario variable y de no ajuste ayudar- experte es el y no salario de la ayudar? gente cuando con la inflación y con un dólar que usted dice a 110 ya le van a pegar un sacudón en la góndola? ¿Por qué siempre que hay que buscar una variable de ajuste nuevamente se cae sobre el salario de la gente? ¿Qué opina sobre el No impuesto a las entiendo. grandes? ¿Cuándo dije yo eso? De que Acaba de tiene que hablar caer sobre el- de que tiene que La haber necesidad de... la No, necesidad te de estoy un... diciendo. Espera. El cuento mío siempre es redondito, equivocado no, pero es redondo. Yo lo que digo es, el pedicuro en el sector privado, el comerciante, el dueño de un bar, no está ¿Y los cobrando bancos? Eso está claro. ¿Y los nada. bancos no? Entonces yo digo, para evitar que esa gente sufra una doble fractura, que no cobra nada y encima que le explote el nivel de precios, usted tiene que controlar el déficit fiscal. Una manera de controlar el déficit fiscal es bajar aquel gasto que se puede bajar. Entonces yo digo, la parte del Estado que no está funcionando, que no cobre el 100% de los ingresos que ¿Y están el ahí. impuesto a las grandes Manténgalo, utilidades y fortunas? Un segundito que termino con esto. Mantenga el gasto en salud, mantenga el gasto en seguridad y el resto del gasto usted puede bajarlo porque no está produciendo nada. Sobre el impuesto a las grandes fortunas me parece ridículo. ¿Qué quiere que le diga? Ridículo. Estar hablando de suba de impuestos hoy, estar hablando de suba de impuestos, me parece absurdo y desviar la atención. Y el segundo motivo por el cual me parece absurdo es por la magnitud. ¿Sabe cuánto es el problema fiscal que Argentina va a tener por la caída en la recaudación, por el derrumbe de la actividad económica, por esta cuarentena? Más la suba del gasto público que está habiendo para salvar el sector privado, de cerca de 2 a 2 billones y medio de pesos. 2 a 2 billones y medio. Son el número 2 y 12 ceros. Esos son 2 billones. ¿Sabe cuánto el mejor de los pronósticos que hay sobre la recaudación de este impuesto es el 10% de eso? Entonces nos están tomando el pelo, muchachos. Bueno, pero perdón, José Luis. Por un lado le pedimos a los funcionarios que se bajen el sueldo, que seguramente no representan ni siquiera el 10%. Si se junta eso, más ese 10%, más otro poquito más que se pueda sacar de otro lado, digo, todo suma, ¿no? ¿O no? Y a mí me preocupa, hay algo que no me queda claro, José Luis, hay algo que no me queda claro. Ya pagaron impuestos, Bueno, ya pagaron eso es impuestos, cierto, pero no estamos en engañemos una a la gente emergencia, diciéndole perdón. que usted soluciona el problema con esto. No, es cierto, Estamos hablando es- del 10% del perdón, pero problema. a lo que En voy. el mejor de los casos. Sí. En el mejor Hay de los algo que vos decías recién que para ir redondeando me queda claro. Las provincias muchas tienen plata por
lo que se ha determinado ya en estos últimos 4 años de que puedan recibir de la recaudación general la coparticipación hacia ellas. Una montaña. Ahora, de ¿por plata qué? reciben, una ¿Por montaña. qué? Quiero que me lo expliques cortito para que lo entendamos todos, porque es una idea que mucha gente tiene. Pero muy sencillo, ¿eh? Esto es como si tuviésemos una clase casi para primaria. Te lo pido, por favor. ¿Por qué todos pensamos, o la gran mayoría, que los bancos tienen muchísima plata, muchísimos pesos, sobre todo mucha liquidez, y nunca pierden absolutamente nada? A ver si me lo explicás sencillo. ¿Por qué el banco en este momento, cuando podría ser un factor de ayuda, de reactivación económica, de financiar a la pyme, aquel que el día de mañana, cuando se empieza a levantar A los esto, quiera consumidores, comprar el auto, 43% de interés. al sistema automotriz y todas las cosas que también generan muchos empleos para la familia, no liberan nada? ¿Qué le debe el Estado a los bancos, sobre todo a los privados? ¿Qué pasa con Yo eso? te Que nadie diría, se le anima a me eso. parece que estamos equivocando el lugar a donde apuntar a los cañones. Acá, estos desastres económicos que se arman, olvídate la pandemia si querés. Argentina es un país que vive de crisis en crisis económica. Sí. Las crisis económicas, los bancos no tienen un corno que ver, nada que ver. Las crisis económicas argentinas están 100% explicadas como consecuencia de un Estado que siempre gasta más de lo que recauda, siempre. Como consecuencia de que siempre el Estado gasta más de lo que recauda, a pesar de que revienta al comerciante, al industrial, al autónomo, al empleado de impuestos, porque nos demuelen el impuesto lo que estamos en blanco, y a pesar de eso, el Estado gasta mucho más de lo mucho que recauda. Como consecuencia de lo cual, a la larga siempre tenemos una crisis. Okay. Si el déficit lo financiaste con emisión, volaron los precios. Si el déficit lo financiaste con deuda, terminábamos defaulteando la deuda como estamos haciendo nosotros ahora. Entonces, en las crisis económicas argentinas, los bancos no tienen nada que ver. 2. Los bancos, no hay que olvidarse, muchachos, por más bronca que nos den con ese aspecto de garca que tiene el banquero, tienen los depósitos de la gente. Así que por más que no te guste el banquero, y a mí no me gusta el banquero como concepto, Okay. los banqueros tienen adentro de su banco los depósitos de la pobre gente que con mucho esfuerzo ahorró de su platita y la ha puesto ahí. Así que cuando queremos cagar a los bancos, cuidado que está la plata de la gente ahí. Gracias, José Luis. Ha sido claro. Me gusta Muy escucharte. buenas tardes. Gracias por el tiempo y te deseo que también tengas No, buenas por tardes. Y nada. ojalá el placer. presidente te llame también para ver esta imagen. Es necesaria para los que piensan Para distinto también. debatirlo. Un abrazo enorme.